Nuestro manga comienza en un mundo diferente, donde la prota, al despertar, no reconocía dónde estaba, a lo mucho veía a unas mujeres a lo lejos que, debido a su apariencia, parecían ser de alta sociedad, y estas mujeres estaban hablando sobre el emperador y el príncipe heredero, y cómo se notaba una tensión muy evidente entre ambos. Incluso se rumoreaba que el emperador lastimaba a su propio hijo, pero lo excusaban diciendo que era un amor con dureza. Y mientras la prota solo escuchaba y trataba de entender todo a su alrededor, aquellas mujeres continuando con su conversación decían cómo el príncipe heredero había crecido mucho desde la última vez que había regresado al palacio, por lo cual ellas deseaban que la reina estuviera ahí para presenciarlo. Y aunque la prota se trataba de convencer a sí misma de que había escuchado bien, fue allí que entendió que ahora ella estaba dentro de una novela que había leído. Pero por supuesto que no los iba a dejar sin el chisme completo, pues todo tuvo su origen cuando la prota fue atropellada por un camión mientras intentaba salvar a un gato, y aunque sinceramente eso no es de sorprenderse pues tal parece que a los camiones les gusta enviar a sus víctimas no con San Pedro, sino a que reencarnen en novelas. Si te pones a pensarlo, para cualquiera estar en la situación de la prota podría ser algo malo, pero para ella era una gran felicidad. Después de todo, había tenido una vida patética, así que reencarnar en una novela era mucho mejor de lo que tenía, aunque sí le daba intriga saber sobre el gato por el cual ella sacrificó su vida frente a ese camión, pero consideraba que tal vez él le dio suerte y por eso ahora podía comenzar de nuevo en ese mundo. Aunque sí había algo más a lo que la prota le causaba curiosidad, y eso era saber el personaje al cual reencarnó, y a diferencia de otras proutas, a esta no le importaba quién era ahora, pues de igual forma, ella ya sabía lo que ocurrirá en la novela, solo se decía a sí misma que esta vida será más exitosa que la anterior. Por lo tanto, ser una villana elegante, la hija de un duque o ser parte de la familia imperial como hemos visto en otras historias, no estaba nada mal, pero para la prota eso era lo de menos, pues incluso se conformaba con venir de una familia de campo y lograr una vida tranquila cultivando papa y yuca para el sancocho. A la final, sea quien sea, ella estaba determinada a conseguir la felicidad que no pudo en su anterior vida. Pero en eso, mientras la prota ya se imaginaba teniendo una feliz y exitosa vida, un hombre se percata de un ruido, y al revisar entre los arbustos, este se topa con un lindo y adorable gatito, pero resulta que ese gatito en realidad era la prota, siendo para ella una gran sorpresa, pues, aunque se conformaba incluso con ser un personaje de relleno en la historia, nunca se esperó que su nueva vida le jugara así de mal y le hiciera un gato, que incluso sobraba en la palma de la mano. Y mientras la prota veía como su nuevo cuerpo estaba cubierto de un esponjoso pelaje blanco, sabía que estaba en graves problemas, pues, a pesar de que en el mundo moderno los gatos son adorados por la mayoría de las personas, en este mundo no es así. Ya que, de acuerdo al contexto de la novela Almas devoradas por la oscuridad, la psicosis posesiva de la protagonista femenina por el personaje masculino queda retratada con lujos y detalles, y esto no solo atormenta a los lectores, sino que también los cautiva. Además, el lugar en el que se encontraba la prota era el mayor imperio del continente, y este imperio es el mismo lugar donde Cillian era el protagonista masculino, y allí existía una vieja y antigua profecía que fue pronunciada en los tiempos de su fundación, la cual relataba cómo los gatos llevarían al imperio a la desaparición. Por lo tanto, las asustadas personas persiguieron y aniquilaron a todos los gatos hasta acabar completamente con ellos para evitar que se cumpla la profecía. Sin embargo, unos siglos más tarde, no se veía ningún gato en el imperio, y la interpretación de esa profecía no se cumplió, dando lugar a un floreciente imperio con prosperidad y paz. Por lo tanto, eso quiere decir que la prota al reencarnar en un gato estaba en una pésima condición. Pues incluso a los niños en ese imperio se les enseña desde temprana edad que los gatos son animales atroces, y que deberían acabar con ellos en cuanto los vean, así que, es evidente que el futuro de la prota no será nada fácil ni nada prometedor, y más al caer en las manos de ese sombrío hombre. En ese momento, mientras aquel hombre miraba fijamente a la prota felina, unos jinetes a caballo llegaron llamándolo majestad y preguntándole si estaba ocurriendo algo. Sin embargo, él respondió que no pasaba nada y que se sentía indispuesto, así que les ordenó que se retiraran, quedando nuevamente a solas, y la prota, al observarlo con más detenimiento, recordó las descripciones de la novela y supo con certeza quién era él. Pues en el imperio, solo los miembros de la realeza poseen ojos rojos, y entre ellos, solo uno podría haber heredado el cabello ébano de la reina Elisa, y ese era el apuesto hombre que la había capturado, el príncipe heredero y futuro emperador del imperio, Cillian.
Aunque cualquiera podría pensar que encontrarse con el príncipe heredero sería grandioso, en este caso no lo era, pues la prota ahora se enfrentaba al personaje descrito como el tirano más loco que jamás haya existido, y él obviamente conocía la profecía. Por lo tanto, la prota estaba segura de que él la eliminará fácilmente por ser un gato, siendo algo injusto para ella, ya que la prota no tuvo nada que ver con el alboroto que ocurrió en el imperio y que culpaba a los gatos, ella solo era una pobre humana que había estirado la pata para salvar a un gato. Sin embargo, por más que la prota intentaba explicarle al príncipe que era un humano atrapado en el cuerpo de un gato, y yo mientras tanto soy un millonario atrapado en el cuerpo de un pobre, ella solo emitía pequeños maullidos, haciendo que aquel hombre que solo había visto gatos en dibujos y descripciones, confirme que tenía frente a él a un gato, empeorando la situación para la prota, y esta desesperada, no se daba por vencido e intentaba explicarle lo que realmente sucedía, pero él simplemente la colocó en su bolsillo y se la llevó consigo. Y mientras la prota en aquel bolsillo se preguntaba si acaso la llevarían a otro lugar para acabar con ella, en eso, aquel hombre la sacó de su bolsillo y la colocó encima de la mesa y mientras la prota temblaba por el miedo, aquel hombre reconoce que ella luce bastante diferente a lo que él ha visto en los libros. Pues sus dientes aún no pasaban la barbilla y las garras no parecen amenazadoras como los describen, por lo que se preguntaba si acaso es verdad que esa cosita tan pequeña podría ser tan malo como para derrumbar a un imperio, pero aún así, consideraba que tal vez esa bola de pelos enmascara su maldad en ese adorable cuerpo de gato. Entonces, mientras aquel príncipe veía a la prota y se preguntaba qué hacer con ella, este le pide la pata, que dé la vuelta, que le dé 5, incluso que mordiera su dedo, y a todas esas, la prota felina obedeció, a todas excepto a morderle el dedo. Pues la prota consideraba que esa era una trampa, por lo que más bien se le acerca y con su nariz suavemente lo roza, sorprendiendo a aquel hombre que mientras miraba su dedo, le resultaba muy extraño e inusual que aquel gato entendiera todo lo que él le decía, siendo para él el único ser vivo que lo hacía. Más tarde, en lo que sería un gran banquete que irónicamente es para una sola persona, aquel hombre se preguntaba qué darle de comer a la prota felina, haciendo que ésta se diera cuenta que tal vez ese hombre no acabará con ella como pensaba. Bueno, no todavía, pues el hecho de que la esté alimentando le daba a pensar eso, pues él siendo otro la deja pasando hambre. Entonces, aquel príncipe le sirve una taza con leche, haciendo que la prota considerara si de verdad debería tomarla o no, pero en eso, detallando el comportamiento y el físico del príncipe, reconoce que debe tener a lo mucho 18 o 19 años, y como en la novela la historia se basa cuando él ya es un adulto y hereda el trono, significa que ahora ella está en la precuela de la novela. Pero pensar tanto abre el apetito, por lo tanto, la prota seguía indecisa de si es buena idea tomarse esa leche o no, pero viendo cómo le suenan las tripas pues no tiene de otra, igual, lo que no mata engorda, por lo tanto, toma un sorbo. Pero ya sea por su hambre o por su instinto de gato, empieza a tomarla desesperadamente, haciendo que el príncipe solo le diera lástima, pues aunque él había escuchado que los gatos son criaturas inteligentes y crueles, verla tomar de esa manera era algo lamentable, y más que la hace ver tan frágil y vulnerable, que si él lo quisiera podría romperla accidentalmente. Me sentí ofendido y no fue conmigo. De repente, la puerta se abre, por lo que el príncipe rápidamente agarra a la prota felina y la esconde en su bolsillo para evitar que alguien la descubra, y aunque para la prota era indignante su escondite, escucha como una mujer le pregunta al príncipe si estaba disfrutando la comida que ella personalmente ha preparado. Y esa voz tan suave y delicada y que insiste en preparar la comida para Cillian, hace que la prota la reconozca a la primera, pues era más y nada menos que la que haría cualquier cosa para satisfacer su hambre de poder, la malvada condesa, la cual sedujo al padre de Cillian, el emperador, y ocupó el puesto de la emperatriz. Y si eso no era suficientemente descarado, el saber que ella a lo mucho le lleva un par de años a Cillian lo era aún más, incluso esa mujer recibía el dinero que le correspondía a la emperatriz, y aunque en la novela los protagonistas tuvieron dificultades para acabar con ella, esta era inteligente e influyente, y la comida bien preparada y condimentada solo era el comienzo de su malvado plan. Pero, eso no significa que ella logró lo que tiene por sus ricos platillos, en realidad, usaba magia negra para cumplir sus fechorías, así que, tal como lo hizo con el emperador, ahora lo hacía con el príncipe al colocárselo en la comida, y según la novela, este se intoxica gradualmente al consumir esa magia negra, haciendo que esa malvada condesa lograra convertir a Cillian en su marioneta mientras éste está en el trono, tal y como lo ha hecho también con el padre de Cillian.
Y aunque obviamente el príncipe no estaba al tanto de los planes de aquella condesa, de igual forma a él no le agradaba mucho su madrastra, y es que bueno, ha de ser raro tener una madrastra que tiene más pinta de ser su hermana, así que, Cillian, para deshacerse de ella y su insistidera, acepta comer la comida que ella preparó. Por lo que la prota, sabiendo esto, no podía permitir que él comiera la comida de la condesa, y viendo que no tenía otra opción, usa su arma secreta, y esa era sus garras. Haciendo que Cillian, al sentir los rasguños, la agarra e intenta detenerla, pero la prota, que sabía que debía hacer algo para evitar que Cillian comiera algo, le rasguña la mano, haciendo que esté molesto por eso, le pide a la condesa que se marche, exclamando que no tenía hambre, por lo que aquella mujer no tiene de otra que retirarse con la cola entre las patas, pues esta vez no pudo cumplir con su plan. Una vez que la malvada mujer se retira, Cillian agarra a la prota y la sube a la mesa, y mientras la prota veía lo que causó, ya se imaginaba que estaba en graves problemas, pues al ser ella un gato y al hacer lo que hizo, de seguro nada de eso pasará desapercibido, y aunque ella trataba de explicar que solo intentaba ayudar, obviamente no se le entendía, por lo que la prota, al ver la mirada de Cillian, sabía que metió la pata y que probablemente sus segundos estaban contados. Así que, la prota, que pensaba que ya valía madres y que tal vez San Pedro la estaba esperando, de cierto modo se arrepentía por no haber dejado comer a Cillian y evitar que la historia corriera su rumbo original, pues incluso le hubiera dado tiempo para escapar, pero de ser así, nos quedaríamos sin historia obviamente. Y como es más interesante la historia de una gata que intenta salvar la vida de un príncipe a la de una granjera que siembra papas, sin ofender, creo que tomó la mejor decisión, ya solo quedará afrontar las consecuencias. De igual forma, la prota sabía que su conciencia tampoco iba a permitir que ella se quedara con las patas cruzadas y solo viera como alguien cava su propia tumba por culpa de la magia negra. Y es que, cuando se entra en el verdadero desenlace de la novela, ya Cillian se había vuelto adicto a la poción de magia negra, pero, como están en la precuela de la novela, esa adicción se puede prevenir, y para poder lograr eso solo tiene que rechazar toda la comida que le traiga la condesa de ahora en adelante. Pero para ello, solo quedaba saber si la prota será perdonada o condenada, aunque inesperadamente el príncipe toca la cabeza de la prota como señal de sana paz, pues este pensaba que tal vez ella se asustó al estar en el bolsillo y por eso lo rasguñó, siendo un gran alivio para la prota, pues era como si le hubiesen pitado tarjeta amarilla, que aunque era algo malo, nada como la tarjeta roja. Ya resolvido ese asunto, el príncipe iba a continuar con su comida, pero, la prota de inmediato eriza su cola como lo haría cualquier gato en un momento de peligro, incluso rasguñó los manteles para ver si lograba llamar la atención de Cillian. Pero como de cierto modo era inútil pues este no le entendía, la prota tuvo que recurrir a la mímica, y luego de una pequeña escena teatral de qué pasaría si él se comiera la comida, el príncipe, que es inteligente, entendió la primera, por lo que le pregunta a la prota por los platillos que debe evitar, y esos eran los que le preparó la condesa. Y aunque nadie me está preguntando, en lo personal da un poco de coraje toda esa comida desperdiciada, sobre todo el pollo que se veía tan delicioso. Me recuerda a mi vieja cuando jugaba con mi conciencia y me obligaba a comerme toda la comida, diciendo que había muchas personas que desearían tener un plato de comida en la mesa. De allí cada vez que dejo algo en el plato me recuerda a ella y esa frase que imagino usaran todas las madres y abuelas, pero tal parece que no hicieron lo mismo con el príncipe, pues este más bien estaba interesado por saber si acaso la prota tenía alguna clase de habilidad gatuna que le ayudó a saber la comida que estaba envenenada. Pero obviamente él estaba equivocado, pero de igual forma como corregirlo, pues no hay manera que la prota le explique que ella es un humano en el cuerpo de un gato y que probablemente tenía cero posibilidades de volverse a convertir en humana, por lo tanto, no tenía ninguna habilidad, o no que ella sepa. Pero al menos ella es optimista y sabía que debía mantener la esperanza y quedarse cerca del príncipe heredero, pues hasta ahora él no parece que quiera hacerle daño, entonces solo quedaba que la prota encuentre la manera de volver a ser humana. Aunque, obviamente ese puede tomar mucho tiempo, o quizás nunca pueda hacerlo, así que, la prota lo único que ahora tenía a su favor era ser una adorable bola de pelos, que incluso logró sacarle una sonrisa colgate al príncipe. Luego, alguien más entra en la habitación, y este vino a notificar que el emperador deseaba ver a Cillian en la biblioteca lo antes posible. De seguro la bruja esa de la condesa se fue a acusarlo con el emperador por no comerse su comida, pero, aunque él ya sabía lo que eso significaba, no tenía de otra y agarra a la prota y la deja en su habitación para que nadie la vea.
Y mientras la prota estaba en ese lugar, no sabía con qué entretenerse, pues la habitación era más aburrida de lo que se esperaba siendo la de un príncipe, pero tenía su explicación, y es que en la novela, el príncipe se queda en la academia la mayor parte del tiempo, así que solo se queda en el palacio de vez en cuando, y aunque la prota hubiera deseado acompañarlo a ir a ver al emperador, sabía que no podía hacerlo. Más tarde, Cillian regresó de su reunión con el emperador y rápidamente se metió a bañar, y mientras se quitaba la ropa, dejaba ver una serie de heridas y con su cara tan larga solamente provoca nostalgia e impotencia al verlo de ese modo. Pues tanta belleza nunca debería ser tocada ni con el pétalo de una rosa, y una vez que salió de la ducha y se acomoda en la cama para dormir, la prota que estaba feliz de verlo, de repente le llegó un cierto olor como de sangre, por lo que recordó que en la novela, Cillian fue y es duramente disciplinado por su padre, que por supuesto era manipulado por la condesa. Y viendo en las condiciones en las que estaba, no sería de extrañar que Cillian haya sido reprendido nuevamente por su padre, de seguro por no comerse la comida de aquella bruja, haciendo que la prota se preguntara la razón por la cual los protagonistas masculinos de las novelas románticas siempre sufrían en silencio. Supongo que nos vemos más cool cuando lo hacemos, aunque para la prota que estaba consciente del yugo por el cual tenía que aguantar el príncipe, ella al verlo en persona le resultaba difícil de digerir y aceptar, pues era una realidad que se estaba desarrollando frente a sus ojos, y el olor a sangre era tan real. Pero, por más que ella o cualquiera quisiera ayudar a Cillian, obviamente no podemos hacer mucho, pues imagino que él deberá llevar palo para el desarrollo de personaje, así que, la prota simplemente se acerca a Cillian y se acurruca junto a él, preguntándose qué es lo que ella pudiera hacer para ayudarlo. Más tarde, cuando todos dormían, Cillian se despertó repentinamente debido a una pesadilla, la misma que ha tenido desde hace mucho, pero en eso, se percata que había algo raro en su cama, y eso era una mujer acurrucada al lado de él, y por lo visto, andaba como Dios la trajo al mundo, vaya suerte tienen algunos. Pero para un hombre tan apuesto que de seguro no tiene problemas con el género femenino, tener a una mujer servida en bandeja de plata no se le hacía una bendición, más bien se le hacía raro, por lo que rápidamente se levanta y mientras la veía, se percata que su gato no estaba, siendo aún más raro y lamentable para el príncipe, pues él al recordar cómo se la consiguió, pensaba lo sorprendente que se le hizo conseguirla. Pues se supone que no habían gatos en ese lugar ya que todos estaban extintos, y aunque consideró acabar con ella una vez que se la encontró, al desenfundar su espada lo dudó, pues por alguna razón no se atrevió a hacerlo, pues encontrar un animal que se supone que estaban prohibidos y extintos no ocurría muy seguido. Por lo tanto, de seguro la aparición de ese gato conllevaba un gran misterio, que de seguro alguien del palacio tenía algo que ver, pues no era mucha coincidencia que un gato esté justo en el jardín del palacio. Además, a pesar de ser un gato, hay que reconocer que era muy adorable, más de cómo lo describían, y para el príncipe, ese gato era el primer y único ser vivo que lo entendía, y aunque era tan pequeño y frágil que parece que apenas puede protegerse a sí mismo, aún así, protegió al príncipe de esa comida envenenada, siendo algo muy admirable. Por lo tanto, Cillian admite que, aunque todo este tiempo consideraba a los gatos seres malvados y peligrosos, como lo descubrió ahora el gato le pertenece. Entonces, era capaz de acabar con cualquier persona que haya lastimado a su gato, incluso si era esa mujer bella durmiente, por lo tanto, Cillian molesto le ordena despertarse y aunque ésta tenía un sueño profundo y no se despertaba tan fácil, algo así como cuando yo tengo que levantarme en la mañana. Luego de un rato y de la insistencia de Cillian, esa extraña mujer poco a poco empieza a abrir los ojos, pero en eso, como si fuera una pequeña explosión, esta se transforma nuevamente en aquel pequeño gato, siendo muy inesperado y extraño, ese ya es otro nivel de ser sonámbulo. Pero, la prota felina que tal parece no estaba al tanto de lo que ocurría cuando dormía, estaba molesta porque la despertaron de su sueño de belleza, pero al ver la cara de Cillian se preguntaba si acaso le dio una patada mientras dormía o si se metió con alguna de sus heridas, sea lo que sea, algo raro estaba pasando. En eso, Cillian con mucha insistencia le pregunta quién es ella, y aunque es evidente que la prota no puede entablar una conversación, creía que tal vez él estaba bajo la influencia de la poción de magia negra que se ha acumulado en su cuerpo con el paso del tiempo, o que está en un estado de somnolencia inducida por el estrés, de igual forma, algo no estaba bien. Así que, la prota que tenía intenciones de ayudar, recordó que había leído sobre el antídoto en la novela,
pero al final, solo la condesa es la única que lo conoce y se llevó esa información a la tumba, por lo que la prota no tenía ni la más mínima idea de cómo puede conseguir el antídoto para Cillian. Pero en eso, este seguía con su insistencia, incluso la amenazó de castigarla severamente si no revela su verdadera identidad, pero, como castigar a esa bola de pelos tan adorable que a lo mucho podía mantenerse en 4 patas, haciendo que la prota se preguntara si acaso la ternura de un gato ya no funciona con él, o si acaso era un efecto secundario de la poción de la magia negra. De igual forma, la prota, siendo tan adorable como ella puede serlo, se acerca a Cillian y tiernamente le lame el dedo, mientras intenta decirle que se despierte de los efectos de la magia negra, y aunque él no sabía por qué razón su gato estaba haciendo eso, entendió que no tenía ningún sentido interrogarla si de igual forma no iba a obtener la respuesta que él quería. Entonces, Cillian se vuelve a acostar haciendo que la prota haga lo mismo, pero en eso, la ropa muy fuerte y aunque eso era muy extraño, de todos modos, el sueño venció a la prota y rápidamente se quedó dormida, pero no se puede decir lo mismo de Cillian, pues solo estaba fingiendo que dormía para ver cómo su gato nuevamente se transformaba en mujer. Y aunque era sabido que los gatos son entidades que podrían destruir a todo un imperio, y por lo tanto, tuvieron que movilizar todo tipo de recursos para exterminarlos, Cillian no entendía cómo el gato que estaba frente a él ahora era una mujer, y el hecho de que ella exista y que el imperio aún esté de pie. Claramente significa que tal vez la profecía aún no se cumple o que tal vez la profecía estaba equivocada, pero tampoco es que haya mucho por hacer, pues hasta ahora nadie ha mencionado sobre gatos que se transforman en humanos. Así que, todas esas dudas y misterios por revelar solo causaban en Cillian más ganas de convertirse en emperador más rápido, pues él no pensaba detenerse hasta descubrir cada misterio oculto que existe en su imperio, pero ahora solo debe resolver el misterio de aquella mujer que está en su cama. Y mientras le acaricia el cabello, sabía que hasta entonces nadie puede saber de la existencia de ella, sobre todo la condesa y el emperador, aunque, lo primero y más urgente que debe resolver es conseguirle ropa a esa mujer. A la mañana siguiente, la prota al despertar, se dio cuenta de lo dormilona que se ha vuelto desde que se convirtió en un gato, y mientras miraba a su alrededor en busca de Cillian, se percata que tenía una cinta en una de las patas, pero en eso aparece Cillian excusándose de que no la puede dejar escapar. Y mientras le trae el desayuno a la cama, algo que no me pasa, le recuerda que más le vale no pensar en ir a otra parte, sonando como muy controlador, pero si provenía de ese apuesto hombre puede incluso ser aceptable. En eso, la prota se dio cuenta que Cillian aún olía a sangre, por lo cual, se acerca a él y le empieza a jalar la cinta de la bata, pero no mal piensen, en realidad, al lograr quitarle parte de la bata, deja en exhibición como tenía una gran cantidad de cicatrices, algunas ya cicatrizadas, otras más recientes, y hay quienes piensen que son heridas de batallas. Cillian es conocido como el mejor maestro de artes marciales y esgrimas en el imperio, así que era evidente que no se opuso a que le tratasen de esa manera tan despiadada y violenta. Y aunque en la historia Cillian cuando se convierte en emperador era alabado por su fuerza, ¿quién diría que en su juventud tuvo que soportar tantos malos tratos? Pues, a pesar de que él es el protagonista de una novela trágica, no veo necesario que tenga que vivir lo que está viviendo, y lo mismo pensaba la prota, que lucía indignada al ver tantas cicatrices. Pero eso a Cillian solo le causó gracia, pues aunque la prota actúa como si fuese una persona, a veces también parece un verdadero gato, y aunque Cillian se pregunta si acaso ella sabe que se puede transformar en humana cuando duerme, para dejar ese tema a un lado, le avisa que van a salir. Más tarde, el carruaje estaba listo, y la prota lucía muy emocionada, pues finalmente la van a sacar y podía sentir más vívidamente el mundo dentro de una novela, pero su emoción desapareció cuando Cillian le pide que se baje de la ventana, pues ya saben, no puede ser vista por nadie. Entonces, una vez que llegaron a lo que se supone es la tienda de ropa más popular de la ciudad, la prota que estaba en el bolsillo de Cillian se preguntaba la razón para estar allí. En eso, Cillian se dio cuenta de unos antifaces que estaban en una mesa, por lo que la vendedora le explica que son accesorios para el baile de máscara que se llevará a cabo en el palacio, haciendo que la prota se preguntara si es ahí donde el príncipe heredero conoce a la protagonista femenina, pues no recordaba ese detalle, pero en eso, Cillian les pide a todos que se retiren, y obviamente nadie se opuso, así que, una vez que todos se fueron, la prota pudo salir finalmente de su escondite. Y mientras ella veía a su alrededor, estaba encantada con los hermosos vestidos que habían, pues eran tan lujosos y por supuesto costosos,
que de seguro si fuera la vida real tendría que empeñar el terreno de la abuela y todavía falta plata. En eso, Cillian le pide a la prota que escoja un vestido pues será un regalo, siendo para ella muy extraño, por lo que supone que no era para ella, pues que se supone que hará un gato con un vestido de mujer, por lo que supuso que tal vez era para otra persona, pero ¿para quién podría ser, si hasta ahora solo existe una mujer en la vida de Cillian y esa era la condesa? Entonces, la prota no podía entender cómo era posible que Cillian quisiese regalarle un vestido a la mujer que todo este tiempo lo ha estado envenenando, y aunque puede existir esa posibilidad pues la condesa tiene una belleza tan deslumbrante que cualquiera se enamoraría a primera vista, además que se llevaban a lo mucho 3 años de diferencia, pensar que en verdad él le quería regalar algo a esa mujer era imposible. Pues se supone que ellos son enemigos, pues la condesa reemplazó la posición de la madre de Cillian en el palacio, por lo que obviamente están en malos términos, pero cuando hablamos del corazón hay que esperar hasta lo peor, pues vaya que le gusta enamorarse de esos que te dejan en terapia por un año. Así que, para la prota era inaceptable que el príncipe heredero se enamore de su enemigo, y desesperadamente intenta dárselo a entender, pero mientras tanto, a Cillian solo le causaba gracia ver el comportamiento de la prota, pues se dio cuenta que probablemente ella estaba celosa al pensar que ese vestido no era para ella, demostrando que en verdad no sabe que se convierte en humana mientras duerme, pero ese sería un secreto que Cillian ocultaría por un tiempo. Más tarde, en el carruaje, en los escasos momentos que ocurre, Cillian lucía como feliz, tal parece que la prota celosa era el motivo de esa felicidad, y mientras tanto, ella seguía molesta y sospechaba que le escondía algo, por lo que sabía que no podía bajar la guardia. Pero en eso, Cillian le ofrece un postre, haciendo que la prota por ese momento olvidara que su vida estaba en peligro para centrarse en el postre, que también la hizo muy feliz, por lo que se dio cuenta, que al paso que iban de seguro se convertirá en un verdadero gato, pues no hace más nada que comer y dormir, la buena vida. En eso, la prota se percató que el carruaje había tomado otro rumbo y ya no se dirigían al palacio, pues el lugar y el camino era muy extraño, por lo que Cillian le avisa que ella será llevada a un lugar a que la revisen, por lo que le pide que no se preocupe ni tenga miedo ya que no saldrá herida, pero la prota hizo todo lo contrario, pues al escuchar eso, creía que probablemente Cillian estaba tramando algo para lastimarla. Pero, la prota nuevamente bajó la guardia cuando Cillian empezó a acariciarla y mientras lo hacía, la prota se decía a sí misma que no puede andar así de regalada solo por un postre y una caricia, pero, así como lo pensó, a sí mismo se le olvidó. Pues sin darse cuenta se quedó dormida nuevamente, convirtiéndose como es lo esperado en humana, y Cillian mientras tanto, ya tenía una manta preparada para ese momento, así que tiernamente la cubre para evitar escenas poco aptas, y para evitar de que alguien la vea cierra las cortinas del carruaje. En eso, Cillian recordaba que desde los tiempos del emperador anterior la magia ha sido condenada como una fuerza siniestra, por lo tanto, estrictamente limitaron su uso, y los mismos magos también enfrentaron fuertes persecuciones, pero, aunque lo que estaba a punto de hacer estaba en contra de toda antigua regla, sabía que para descubrir la verdad de ese extraño fenómeno sobre un gato que se convierte en mujer debía reunirse con los magos en persona. Una vez llegado al destino, la prota aún somnolienta, se dio cuenta que estaba en el bolsillo de Cillian, y aunque no sabía con exactitud en dónde estaban, por lo visto, habían llegado al lugar al cual Cillian había mencionado, y ese era el territorio de un duque, el cual tenía hermosos jardines y extrañamente una lagartija de escudo. Entonces, una vez que Cillian fue guiado hasta un recibidor, allí estaba un señor mayor para recibirlo, y este tenía un nombre extraño que era algo así a Balón, pero lo llamaremos varón, y el abuelo ese estaba sorprendido por la visita del príncipe heredero, y acompañado de otras personas más. Todos se arrodillaron exclamando que era un honor tener al príncipe con ellos. En eso, uno de los hombres mientras que se quitaba la capucha le pregunta a Cillian si acaso alguien del palacio sabía sobre su paradero, y quienes se preguntan quién era el insolente, no es James del equipo Rocket de Pokémon para quienes le veía la similitud. Él era el hijo rebelde del varón, el cual era también un mago, y este exclama que durante años los magos han sido marginados en todas partes, y todo porque la familia real los ha etiquetado como una fuerza maligna, por lo que le hacía muy extraño que de la nada tengan una visita del príncipe heredero. Entonces, Cillian, que no iba a perdonar que se le trate de esa manera, con el mismo tono que ese joven se dirigía, Cillian le pregunta si acaso estaba resentido, pero en eso, el varón calla a su hijo antes de que éste se dejara llevar por la ira y metiera la pata. Por lo que aquel viejo pide misericordia por su hijo,
diciendo que aún era un joven inmaduro, por lo que Cillian, que dejará pasar esa insolencia, exclama que es normal de que almacenen resentimientos hacia el palacio, pues cualquier persona lo haría, pero la razón por la que él estaba allí sin previo aviso es porque necesitaba que le confirmen algo, y solo un mago podía hacerlo. Y mientras busca en su bolsillo, Cillian saca a la prota felina y la coloca en la mesa, siendo para todos los presentes de esa sala una gran y espantosa sorpresa, pues no se imaginaban jamás que tendrían a un gato enfrente de ellos y más de que el propio príncipe heredero lo tenga. Y aunque la prota estaba temblando y preguntándose la razón para ella haber sido exhibida de esa manera, Cillian exclama que a él no le importaba que la magia esté estrictamente prohibida por órdenes del palacio, lo único que deseaba era descubrir la maldición que implicaba a ese gato. Y bueno mi gente, hemos llegado al final de este capítulo. Para un amante de los gatos como yo me encantó esta historia. Díganme en los comentarios qué team son, si son team gatos o team perros. Si quieren una segunda parte, es tan fácil como lo fue mi ex, solo deben dejar su like y comentario. Los quiero mucho, miren a ambos lados antes de cruzar la calle. Y hasta un próximo vídeo, adiós.